Usted se fija y tal vez por efecto de que estemos en esa sintonía, tal vez el tipo de estudio no es pensando como que sea una predicación. Es posible de que, y ahí ya sería cosa de cada quien, que pueda hacer que, por ejemplo, te agarre ya sea una parte o todo el estudio para poder compartirlo, ya sea donde usted tenga la oportunidad de predicar, ya sea una iglesia, ya sea un grupo de jóvenes, ya cualquier tipo de reunión así que usted considere conveniente, pues de que ese tema puede servir, pues la verdad que de eso se trata, ¿no? Recuerde como siempre, pues de que aunque yo comienzo a hablar, pero no necesariamente quiere decir de que solo yo hablo, ¿no? Sino que todos podemos participar con preguntas o con opiniones, puede hacerlas a lo largo digamos, a lo largo de la explicación, o también, de todos modos, al final hay un periodo para que nosotros podamos hacer precisamente esa misma dinámica. El tema que tenemos para hoy es precisamente ese que usted ve en pantalla, que es el del apóstol Pablo, que precisamente el apóstol Pablo en las escrituras es un personaje, pero un poco curioso, ¿no? En el sentido de prácticamente todas las cosas que él era, todos los talentos que estaban reunidos en su persona y todas las cosas pues que él a la hora de las horas él llegó a hacer, ¿va? Entonces en ese aspecto, vaya, porque a veces como que se hace un poco la situación de poder decir, bueno, y si Jesús había elegido a los 12 apóstoles, ¿por qué no eligió a ninguno de ellos para que hiciera la labor de Pablo? Lo que sucedía de que Pablo tenía esa situación de que él era de ascendencia judía, pero también a la vez era ciudadano romano, tenía una educación muy elevada, hablaba, en este caso, pues el hebreo y el griego, entonces tenía una cultura definitivamente de que estaba muy por encima de los estándares de los apóstoles, ¿no? Entonces, por eso son detalles que vamos a ir profundizando en su momentito. Por ahora, pues para efecto de que vayamos avanzando con el estudio, vamos a ver algunas situaciones que tienen que ver, por ejemplo, en este caso que vamos a ver un poco de información acerca de la vida del apóstol Pablo. Y mire, por ejemplo, lo que dice en Romanos 11:1. Hermano Jaime, si nos lee, por favor, Romanos 11:1. Con gusto, pastor. Palabra de Dios dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, pues una de las cosas que Pablo demuestra de una manera muy especial era el hecho de que él era judío y detalle importante. Usted se fija siempre en las escrituras que cuál es la insistencia esa de que tienen que poder demostrar su genealogía. Porque, por ejemplo, en el libro de Nehemías está el caso de unos sujetos de que cuando ellos regresaron del cautiverio, ellos no pudieron demostrar que eran descendientes de alguna de las tribus de Israel, y lo que sucedió es de que mientras no se lograba comprobar, prácticamente a ellos los excluyeron de toda la cuestión que tenía que ver con el templo y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para ellos, el demostrar a qué tribu pertenecían era un punto, pero de honor, pues. Era un punto de honor. Es por eso de que usted ve, por ejemplo, de que hablando acerca de la vida de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Tanto Mateo 1 como Lucas 3, ¿qué es lo que hacen? Demostrar precisamente de que él era descendiente de David. Y era descendiente de David tanto por papá como por mamá. Entonces, ¿pero por qué? Porque esto de la genealogía para el israelita, pues la verdad es que era un punto bien importante. Y también la otra cosa que tiene que ver es lo siguiente, que precisamente el hecho de que él era israelita, que tenía una descendencia comprobada, para él, pues a la hora de las horas viene a significar un paso extremadamente grande, ¿no? Porque se imagina de dónde tuvo que cambiar para convertirse a la fe cristiana, que es, por ejemplo, el problema que usted escucha que mucha gente enfrenta en la actualidad, ¿no? Que dice, mire, a mí me gusta el evangelio, pero fíjate que yo tengo mi religión. Entonces, hasta cierto punto, como ellos ven su religión, como que sea un obstáculo, pero poderoso para no poder tomar una decisión por Cristo. Y Pablo se vio en esa situación de que precisamente por ser dice de la tribu de Benjamín, que Benjamín era hermano de José, del que estuvo allá en Egipto. Entonces, ahí en ese aspecto, él podía demostrar su genealogía. Luego fíjese que otra cosa también, y por qué Pablo era, digámosle así, la persona indicada para la labor que se le encomendó. Es, por ejemplo, lo que dice Hechos 16:37. Hermano Hernán, si nos puede leer, por favor, Hechos 16:37. Buenas noches, con todo gusto, hermano.
Pero Pablo les dijo, pues de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Correcto. Esto es después de que Pablo estuvo ahí en la cárcel de Filipos, ¿no? Y que se convierte en carcelero. Y lo interesante del caso fue que al día siguiente les llegaron a decir, mire, ya se pueden ir. Y Pablo dijo, ¿cómo que ya no se pueden ir? Dijo, ya va a ser, imagínese un preso que no se quiera ir. Pa. ¿Cómo es eso que nos van a decir así? Váyanse, no, vengan a sacarnos. Porque una de las, claro, lo que Pablo estaba haciendo, ¿qué era? Apelar a sus derechos. Eso era lo que él estaba haciendo. Entonces, por eso es que él dice, mire, nosotros somos ciudadanos romanos. Usted puede ver a la luz de estos versículos precisamente por qué Pablo, dentro de sus características personales, se ve de que eran puntos que Dios había ido preparando con qué finalidad, para la tarea que lo iba a querer. Es por eso de que lo primero que las escrituras nos dicen, mire, era de la tribu de Benjamín, o sea, tenía aprobada su genealogía, él era judío, así que tenía ese trasfondo cultural. Pero también, por otra parte, tenía el trasfondo cultural de que al ser ciudadano romano, es por eso de que usted ve en el libro de Hechos de que en algún momento cuando lo quisieron matar, él qué fue lo que dijo, no, yo a César apelo. Pero ¿por qué podía él hacer eso? Porque él era ciudadano romano. Entonces, el tener esa doble nacionalidad, prácticamente para él a la hora de las horas fue una cosa ventajosa, pues. ¿Por qué razón? Porque como judío le abría la puerta con los judíos y como romano le abría la puerta con los gentiles. Entonces era una situación que definitivamente ninguno de los apóstoles tenía esa doble situación, pues porque los apóstoles solo eran judíos, pero no tenían esa doble nacionalidad, cosa que Pablo sí lo era. Otra situación también, por ejemplo, que notamos respecto de Pablo es esto. Mire lo que dice Hechos 22:3. Oscar, si lo lees, por favor, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Correcto. ¿Y este Gamaliel qué tenía de especial? Este Gamaliel, una de las cosas que tenía de especial es que usted ve en el libro de Hechos de que en algún momento vinieron las autoridades judías y quisieron aplastar a los cristianos en el sentido de decir, mira, los vamos a perseguir hasta acabarlos. Y le preguntaron a Gamaliel, ¿y vos qué decís? Entonces vino Gamaliel y les dio un consejo, pero así de esos consejos de oro, ¿va? Porque les dice, miren, les dijo, hagan una cosa, háganse a un lado. Si esto que esta gente está haciendo es de los hombres, ahí se van a dar cuenta que el movimiento del solito va a ir desapareciendo, la gente se va a ir desentendiendo. Pero si es de Dios, tengan cuidado, les digo, porque se pueden encontrar luchando contra Dios. Entonces, en ese aspecto, Gamaliel tenía una, digámosle así, tenía una visión, pero brutalísima. ¿Va? Y nada menos Gamaliel, pues fue uno de los profesores de Pablo, solamente. Y fíjese de que Gamaliel resulta de que dentro de las escuelas judías habían dos escuelas. Había una que era la escuela de Shammai y estaba la otra que era la escuela de Gilel, que era la que pertenecía a este Gamaliel. Esta escuela de Gilel, por ejemplo, que era la que pertenecía a Gamaliel, había un montón de puntos que era, pero súper equilibrada. ¿Va? Era gente que efectivamente era pensante y era gente que había profundizado muy bien en el conocimiento de las escrituras. Entonces vea cómo se da toda esa relación. Bueno, él era judío, era de la tribu de Benjamín, a la vez de eso tenía ciudadanía romana y no solamente eso, sino que desde el punto de vista judío, había tenido acceso a una educación, pero de primera. Eso sí lo vemos desde el punto de vista judío. Pero perdón, pero se da también la otra situación, que siempre hablando acerca de Pablo, fíjese que esta información que usted ve acá, esto no está en las escrituras, sino que digámosle así, son datos históricos de la época que nos hablan acerca un poco de Pablo. Y mire lo que dice. Jerónimo cita una tradición según la cual los antepasados de Pablo eran oriundos de Galilea. No se sabe a ciencia cierta si emigraron a Tarso por razones comerciales o si fueron ubicados allí como colonos por algún gobernante sirio. El que fuesen ciudadanos sugiere que habían residido allí durante bastante tiempo.
Entonces, es por esa razón de que en algún momento dice la Escritura que alguien le dijo a Pablo, mira, le dijo, yo la ciudadanía romana le he comprado en un alto precio. Y Pablo le dijo, pues mira, le dijo, si es por eso yo soy ciudadano romano de nacimiento. Así que si querés, si me querés presumir, presumime bien, ¿va? Porque en mi caso yo no he comprado la ciudadanía, sino que yo he nacido ciudadano romano. Luego otra cosa también, y fíjese que este es un dato bien curioso, que dice Sir William Ramsay, dice, y otros han demostrado que Tarso era indudablemente una ciudad no insignificante, era un centro de cultura, o sea que en Tarso había universidades. Y en general, los entendidos han supuesto que Pablo se vinculó con diversas filosofías y cultos religiosos durante su juventud pasada allí. O sea, de que él como judío le dieron educación judía de primera. Y como ciudadano romano le dieron educación romana de primera. Es por eso también, por ejemplo, que usted ve en el libro de Hechos, de que qué hace Pablo, cita a escritores clásicos. Por ejemplo, cuando se va a meter a Grecia y que les habla acerca del Dios no conocido, una de las cosas que dice la Escritura que Pablo les dice, como muchos de vuestros poetas dicen, linaje suyo somos. Entonces esa es una cita de Arato y Cleantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pablo, culturalmente como judío, había tenido acceso a una educación de primera. Y la misma situación la había tenido como ciudadano romano. Entonces se puede imaginar usted la clase de persona que Dios estaba preparando precisamente para poder hacer la labor que más adelante él haría, ¿verdad? Porque tenía, digámosle así, todos esos puntos que tal vez Pablo en su momento pues no los conectó de esa manera, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que sucedía? Todo iba dentro del plan de Dios. Otra cosa que también es bien interesante es esta, que según la costumbre judía, debió ingresar en la casa de interpretación a los 15 años de edad para que le instruyeran los escribas. Porque una de las cosas que dice Pablo, que él conforme a la ley, o sea, según la preparación judía, él llegó a ser tan profundo que él llegó a ser fariseo. ¿Y qué pasaba con los fariseos? Fíjese que de los fariseos, aparte de los escribas, en los tiempos de Jesús, eran las personas que mejor conocían las escrituras. O sea, si alguien se conocía mejor, incluso se sabían porciones enteras de memoria, ¿verdad? Entonces, si alguien tenía una educación así como, o si alguien tenía las herramientas necesarias para poder hacer el trabajo que Dios le había encargado, era Pablo, ¿verdad? Porque tenía educación judía y tenía educación romana. Dígame, hermano. Tenía peregrino. Mire, a mí a veces me gusta esa frase tal vez un poco chistosa, ¿va? Que dice, mire, de perros hay razas, ¿va? De perros hay razas y no confunda los pelajes, ¿va? Entonces, Pablo en ese sentido, mire, de veras, él tenía pelaje como para poder tal vez no tanto como para poder presumir, porque pensaría yo que no es esa la situación. No tanto el hecho de poder presumir, sino el hecho de poder decir, mira, a donde yo te quiero llevar, necesito que tengas preparación. Vale, le voy a poner, dígame, hermano Jaime, perdón. ¿Hola? En algún lado, pastor, Pablo dice que, no sé si era como fariseo o como judío, era irreprensible. En la carta a los filipenses, lo menciona en Filipenses capítulo 3. En Filipenses Para darnos capítulo... una idea del grado, ¿ah? Claro. Si fuera militar sería general o capitán general, no sé cuál sería el grado. Sí, porque generalmente, en el ejército se da la situación de que si un médico se mete al ejército, si ya siendo médico lo meten al ejército, lo meten a capitán de una vez. ¿Verdad? Claro, le dan la preparación de ellos, pero no para ser soldado raso, ¿verdad? Sino que le dan la preparación castrense, pero a la vez su título como médico, ¿para qué le sirve? Le sirve para llegar de capitán de una vez, ¿verdad? Es que fíjese que eso es como, yo creo que ustedes han oído hablar de ese barco Logos, que es un barco de que ellos andan imprentas para imprimir Biblias en diferentes idiomas según la parte donde lleguen. Claro, más de alguien dice, ay, mire, qué bonito sería andar viajando por el mundo en el barco Logos y andar evangelizando. Brutalísimo. Requisito, poder inglés. No puedo inglés, no puedo ir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay ciertas cosas que definitivamente para poder hacer la obra de Dios, ¿qué se necesita? Preparación.
preparación. Entonces, en la medida en la que yo me limite a no querer aprender ese tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede? No quiere decir de que Dios me va a desechar, pero digámosle así que como que mi horizonte va a estar un poco más limitado, pues. Ese tal vez es el asunto. Y le digo esto del barco lobo porque, por ejemplo, yo conocí una persona que le digo, él era, bueno, él había estudiado teología en Guatemala, en el CETECA, que es un seminario muy prestigioso, y donde lo pararon fue que no hablaba inglés. Por eso no pudo ir. Por eso no pudo ir. Y ese barco anda por todo el mundo, de que, digamos, ellos en el barco tienen imprentas y toda la cosa, y, digamos, ¿qué? A Italia, imprimen libros en italiano, los distribuyen, los venden, que mire, que van a Alemania, imprimen en alemán, y así andan por todo el mundo. Pero claro, el idioma puente que les sirve a todos ellos, ¿cuál es? El inglés. El inglés. Entonces, a veces en ese sentido, si por ejemplo, si yo no busco prepararme secularmente, ¿qué es lo que sucede? Yo me estoy cerrando la puerta, estoy cerrando los horizontes de hasta dónde Dios podría llevarme, ¿verdad? Ese es parte del asunto. Vea usted entonces todos estos datos, precisamente cómo se ve esa situación, cómo se ve esa situación de toda la preparación que Pablo tenía, ¿verdad? Bueno, y si seguimos siempre con la información acerca de Pablo, mire otra cosita que nos dice las Escrituras. Hechos 26:10. Hermano Benjamín, si nos puede leer, por favor, Hechos 26:10. Edgar Benjamín. Hola, pastor. Hola. Fíjese que voy conduciendo en la carretera ahorita y voy pendiente de la clase. Pastor, aquí los tengo. Ok, no se preocupe entonces, y gracias por darme el dato para no comprometerlo. Gracias, Dígame, pastor. hermano Mario, Gracias. léalo, por favor. Aquí los tengo a la Ya mano. sabe, léamelo, por Dice, favor. lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire qué pesado que era el hermano Pablo cuando dice cuando los mataron a quién, por ejemplo, a Esteban. Por eso es que usted ve en Hechos 7 de que cuando matan a Esteban, los que lo iban a apedrear, ¿qué fue lo que dijeron? Se quitaron la ropa pesada, se quitaron los abrigos y se los pusieron a Pablo. Mira, tenémelos ahí, por favor, mientras apedreamos a este. Entonces, en ese caso, Pablo era una persona que le digo, desde el punto de vista judío, era una persona de mucho poder. Pastor, Era una persona, yo sí, estaba, bueno, casualmente venía recorriendo y había llegado al 26 y estaba leyendo el versículo 5, dígame. donde dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conformé a la más religiosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Correcto. No, es que le digo, el tipo en ese aspecto era. Si quizás quisiéramos hacer la comparación, ya han visto ustedes esas navajas suizas, ¿va? De que esas navajas suizas hay versiones, por ejemplo, que tienen memorias USB, que tienen lupas, que tienen sierras, sacacorchos. En la misma cosita está algunas tienen tijeras, abrelatas, desarmadores Phillips, desarmadores planos, que no tienen esas cositas. Entonces, en ese caso, Pablo era ese tipo de cosas, pues. Pablo era una persona de que tenía una preparación en muchos aspectos religiosa, cultural, ¿verdad? Definitivamente que era un tipo bien especial. Fíjese de que, solo para que se haga una idea, en tiempos modernos hay un caso bien interesante que se parece bastante al del apóstol Pablo, que es precisamente de un teólogo que se llama Francisco Lacueva. Este Francisco Lacueva es autor de, por ejemplo, de un testamento griego, de un testamento interlineal griego-español. Él antes era sacerdote católico. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se convirtió al evangelio gracias al testimonio de Samuel Vila, que es un pastor evangélico. Entonces, él, después de ser sacerdote católico, por cierto, el testimonio de él está en YouTube, usted lo puede ver. Él, después de ser católico, se hace pastor evangélico y llegó a ser el rector del Seminario Teológico Centroamericano, que en la región, le diré, es uno de los seminarios, pero de los poderosos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él narra su experiencia en un libro que tiene un título bien interesante, El Camino a Damasco. Haciendo referencia pues a lo que le pasó a Pablo, pues de que el Señor lo derribó en tierra y el proceso de su conversión. Entonces a él básicamente le pasó una situación así, pues, de que después de ser una persona muy profunda, porque él, siendo católico, él era experto en griego.
Él era experto en griego y fue bien divertido y él lo narra en el testimonio, ¿va? De que cuando empieza a estudiar la teología evangélica, más de algunos le dicen, mire, pero es que usted sabe más que nosotros. Sí, pero es que yo necesito aprender la manera en la que ustedes se han acercado a las escrituras. Entonces él describe ese proceso sobre cómo fue primero sacerdote católico, ahora es pastor evangélico, teólogo evangélico, maestro y uno de los maestros más excelentes pues que existen en tiempos modernos, ¿no? Entonces fue algo así la experiencia de Pablo, pues el hecho de decir, mire, yo era fariseo y cabal la cita que nos lee nuestro hermano Mario, que dice la secta más celosa, o sea que ahí no andaban fingiendo. Ahora mire, por ejemplo, esta otra situación y que es un detalle un poco conocido, y es el hecho que Pablo tenía una hermana y tenía un sobrino, ¿verdad? Oscar, si lees, por favor, Hechos 23:16. Pablo tenía una hermana y un sobrino. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Correcto. Aquí la situación que se da en el capítulo es de que a los que Pablo no les caía bien, ellos hicieron un voto, no vamos a comer hasta que matemos a Pablo. Se han de haber muerto de hambre los pobrecitos porque no lo pudieron matar, ¿no? Entonces se da esa situación de que ellos dijeron, mire, hasta que no lo matemos, no comemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que el sobrino de Pablo oyó la situación esa de que estaban haciendo que habían hecho ese pequeño juramento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Meten a este muchacho y le va a decir al tribuno, mire, le dice, fíjese que esto y esto quieren hacer, ¿verdad? Pero por lo menos nos deja el detalle esa situación de que Pablo tenía una hermana y tenía un sobrino. La otra cosa también que es bien interesante, y es esta, mire, a Pablo se le dio autoridad oficial para dirigir la persecución de los cristianos, y como miembro del consejo de una sinagoga o del Sanedrín, dice él, di mi voto en contra de ellos. A la luz de la educación de Pablo y de la prominencia que adquirió tempranamente, podemos suponer que su familia era de ciertos medios, o sea que pobre no era, y de posición prominente. El acceso que su sobrino tuvo a los líderes de Jerusalén concuerda con esta impresión. O sea, pues de que el hecho de que él se haya podido meter y poder entrar era precisamente por la misma posición de que la familia de Pablo gozaba. Y fíjese que este párrafo que está abajo es bien interesante, porque hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. En este libro apócrifo se describe al apóstol Pablo y tal vez no le va a sonar muy interesante por un lado, pero por otro sí. Y mire lo que dice. Este como le digo, es un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Y dice, y vio venir a Pablo, hombre de pequeña estatura, cabello ralo, piernas torcidas, buen estado físico, cejas unidas, nariz más bien aguileña, lleno de gracia, porque algunas veces se lo veía como un hombre y otras tenía el rostro de un ángel. Esa es la descripción que da un libro apócrifo sobre cómo era el apóstol Pablo. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, de que a pesar de que dice que era pequeño, menciona de que era de buen estado físico, porque recuerde que Pablo tuvo que hacer muchos viajes. Aparte de los viajes, también tuvo que hacer mucho trabajo misionero, una serie de situaciones que definitivamente requerían estar muy bien de salud. Dígame, hermanos, ahí. Si el apócrifo hubiera sido escrito por un salvadoreño así de raza, hubiera dicho, era un gran cascorbo, le cabía un pleito de chuchos en medio de las piernas. No lo dude. No lo dude. Y la otra cosa también de que le puede ayudar a entender por qué, por ejemplo, en la iglesia de Corinto lo veían así como un poco de menos, y esta píldora nos va a venir a predicar, pero que era lo que sucedía. Tal vez él, con respecto a los demás, no era muy alto, pero fíjese de que yo no sé si será cierta esa. Hay una historia de Napoleón, por una parte, supuestamente Napoleón era pequeño, aunque parece ser que no, parece ser que incluso Napoleón era más alto que el duque de Wellington. Pero dejando de lado esa situación, está la situación esa de que en algún momento un soldado se paró a la par de Napoleón y le dijo, se le quedó viendo y le dijo, le dijo, yo soy más alto que usted, le dijo. Y Napoleón le dijo, tú serás más alto, pero yo soy más grande que tú. Entonces, ahí prácticamente le paró el carro. Pero vea esa situación precisamente de que, claro, no le podemos dar totalmente crédito a esa descripción, pero sí es un poco interesante el hecho de que este libro apócrifo describa a Pablo de esa manera,
¿verdad? Entonces, pero sí se ve que por lo menos el conocimiento en muchas áreas, pues definitivamente que lo tenía. Luego fíjese que también hay otra situación que vamos a ver un poco hablando acerca de su conversión, hablando acerca de su conversión. Y fíjese que hablando acerca de su conversión, resulta de que se da esta situación. Mire, hermano Jaime Rivas, si nos puede leer Romanos 16:7, por favor. Romanos 16:7. Con gusto, pastor. Dice la palabra de Dios así. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Palabra de Dios. Correcto, correcto. Fíjese que en el capítulo 16 de Romanos usted se va a dar cuenta de que Pablo menciona a varias personas como sus parientes. Entonces se ve que Pablo tenía su cierta familia entre primos y todo lo que usted quiera, y por eso lo menciona bajo esa figura. Y lo interesante del caso dice que fueron antes de mí en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que demuestra este pasaje? Que hubieron personas dentro de los parientes de Pablo que se convirtieron a Cristo antes que él. Entonces, en alguna medida, como que debió empezar aquella situación de que, mira, ya vos que te has agarrado, de que te has metido a andar de creyente, vos que mira lo que sucede, de que ahorita estamos hablando de que Jesucristo ha resucitado. Entonces, claro, eran situaciones que en algún momento a él como que le fue quedando aquel gusanito, ¿va? De poder decir, bueno, y esta gente que finge, pues, esta gente que pretende. Entonces, por eso es de que en este pasaje menciona esa situación que dice que hubieron parientes que se convirtieron a Cristo antes que el apóstol Pablo se convirtiera. Dígame, hermano Jaime. Pastor, Hola. viendo bueno, la historia de Pablo, pues Sí. una conclusión que podría derivarse de esto es que Dios es tan sabio, pero tan exageradamente sabio, fuera de la comprensión de cada uno de nosotros, que Él tiene la medida. Pues, si fuera Él un francotirador, sabría qué bala usar: calibre 22, calibre 38, calibre 45, calibre 9 milímetros, calibre lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Precisa para cada uno de nosotros. O sea, el cuero que tenemos de grueso de nuestra rebeldía, atravesado por una bala que es precisa. O sea, imagínese Pablo tan desarrollado en tantas cosas, tan aplomado, o sea, personaje difícil de vencer, de mente humana a mente humana. Él Uh-huh. se le apareció en persona, o sea, no, mira, no, aquí, hasta aquí llegaste, ¿no? Este es el final de tu carrera personal y ahora me vas a servir a mí. Claro. No, es que ese cambio de la conversión para él debe ser una cosa bien dura. Pues sí, porque imagínese, tenía eso de que había llegado a ser fariseo y de repente le dicen, no, mire, fíjate que eso no es así. O sea, a la hora de las horas fue un cambio bien duro, pues es por eso, pero claro, Dios que conoce los corazones, sabía de que dentro de ese mundo en el que estaba Pablo, él quería hacer lo correcto siguiendo el camino correcto. Y es por eso de que nosotros vemos que el Señor se le aparece en Hechos capítulo 9 y qué es lo que tiene que hacer, lo tiene que derribar en tierra, para que a él le caiga el 20 de que para qué es que Dios lo quiere. ¿Verdad? Entonces, ese es un asunto que es un asunto. Y otra cosa también, no es que Pablo era un supermacho en el sentido de que jamás se quejaba por nada, porque en Segunda de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 1, menciona que él dice que le pasó una situación que él no la explica, ahí en el capítulo 1, pero que dice que hasta perdió la esperanza de vivir. ¿Verdad? O sea, imagínense, para que Pablo se haya afligido debió ser una situación bien difícil. Pero él después cae en la cuenta que dice que eso le sucedió, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Luego fíjese que también hay otra situación, y mire esto que dice la Escritura. Veamos, hermano Hernán, ¿nos puede leer Hechos 26:14, por favor? Hechos Con 26:14. todo gusto, pastor, con todo gusto. Y habiendo caído todos, perdón, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Vea que según este versículo no solo Pablo cayó en tierra, sino que todos los que iban con él cayeron en tierra. Porque mire lo que dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, o sea que los botaron a todos. Vea un detalle un poco curioso. Y el otro detalle es el hecho de que el Señor le habló en lengua hebrea. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Fíjese de que hubiera sido un poco sospechoso que Dios le hablara en chino. Bueno, ¿y qué onda? Pues no, es que el idioma, ¿cuál era el idioma de sus padres? Pues el idioma de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cuál era? Entonces le habla en hebreo. Y como Pablo lo entendía, ¿verdad? Y como Pablo lo entendía, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y un detalle que a mí me gusta es esto, mire, es esto que aquí donde le estoy pasando el puntero, porque el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Vea una situación que el Señor no le dijo, ¿por qué persigues a mis hijos? No, sino que le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Pero ¿por qué es esto? Precisamente porque en el libro de Zacarías, ¿qué es lo que dice? El que os toca, dice, es como el que toca a la niña de sus ojos. O sea, mira, te estás metiendo directamente conmigo. Es por eso de que cuando el Señor se le aparece a Pablo, no le dice, ¿por qué persigues a mis hijos? No le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Y luego esta otra cosa, permítame, hermano Jaime, antes de que se me vaya la idea. Y la otra cosa, que aquí cuando dice dura cosa de dar cosas contra el aguijón, usted recuerda, por ejemplo, de que cómo seguían las yuntas de bueyes con aquellas varitas con punta, ¿va? Entonces, es como querer decir, mira, yo te quiero guiar y vos lo que querés hacer es patear el instrumento con el que yo te quiero guiar, ¿va? Dígame, hermano Jaime. Hola. Creo que esto también va a unas definiciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que la iglesia, en todo caso, es la esposa, y marido y mujer, una sola carne son. Si Sí. perseguís a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Uh-huh. Es por esas situaciones que no le dice, ¿por qué persigues a mis hijos? No le dice, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Verdad? Y luego fíjese que también hay otra situación que es bien interesante en todo esto. Dice, aunque no vio a Jesús hablando acerca de Pablo, durante su ministerio, sus parientes cristianos, que es por ejemplo lo que leíamos ahí, Andrónico y Junias, y su entorno al martirio de Esteban, tienen que haber hecho un impacto en él. La pregunta del Jesús glorificado en Hechos 26:14 lo hace suponer. O sea, de que Pablo no había oído hablar no es, y tal vez para que veamos esa situación, no es que Pablo escuchó hablar de Cristo cuando Cristo se le apareció camino a Damasco, no. Ya sus parientes ya andaban en los caminos de Cristo, él había estado en el martirio de Esteban, él había perseguido a los cristianos, o sea que él ya tenía rato que le venía, que estaba con ese, ¿cómo poder decir? Con esa lucha que él tenía sobre qué se suponía que tenía que hacer con ese grupo de creyentes. Claro, lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 9, que ya fue el momento donde decir, mira, a partir de ahora las reglas van a cambiar, pero no es que hasta ese momento Pablo conoció del Señor, ya de mucho antes ya venía así, de que ya lo traían marcado, ya le venían hablando, y Hechos 9 lo que vino a significar pues nada más fue la culminación de todo ese procedimiento, ¿no? Mire, por ejemplo, lo que dice Gálatas 1:16 y 17. Hermana Claudia, si nos puede leer, por favor, Gálatas 1:16 y 17. Pastor, perdón, voy manejando. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Veamos, Oscar, si lo lees, por favor, Gálatas 1:16 y 17. Revelar Hola. su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Correcto. Entonces, una de las cosas que dice la Escritura que a Pablo le sucedió fue que pasó un periodo de tiempo no determinado en Arabia. No es que pasó 3 años en Arabia, porque dice que cuando él regresó de Arabia estuvo después con los discípulos 3 años, ¿verdad? O sea, no estuvo 3 años en Arabia. Pero el asunto es de que una de las cosas que él estuvo allá, pues,
sabe tal vez que es uno de los lugares que en ese tiempo formaba parte de Arabia. En ese tiempo formaba parte de Arabia el Sinaí, donde está el monte de Dios. ¿Va? Entonces esa zona, ya propiamente en la península, uno de los lugares que quedaba cerca de ahí era precisamente Madián, el lugar donde Moisés había huido los 40 años después de que mató al egipcio. Entonces esa zona de por ahí se ve, tenía bastante trasfondo en ese sentido, como para que Pablo haya ido a Arabia, precisamente como para poder cimentar un poco su conocimiento. Y fíjese que hay una situación al respecto. Su conversión fue de manera dramática. Después, por revelación de Jesús, dice, recibió enseñanza. Gálatas 1:16 dice, y estuvo un tiempo en Arabia, que es la cita esa que estábamos comentando ahí. Luego fíjese que se da otra situación que tenemos por acá, y es lo siguiente, y es hablando acerca de su ministerio. Mire lo que sucede en este caso. Mire lo que sucede en este caso. Hermano Mario, léanos por favor Hechos 9 del 20 al 22. Hechos 9 al 22. Ahorita, pastor. Hechos 9. Del 20 al 22. Hechos 9 del 20 al 22. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vea esta situación de que Pablo no se desanimó ante la duda irrazonable, ante la duda de, hey, mira, y vos de veras te has convertido o estás fin. Pero ¿qué fue lo que él hizo? En lugar de decir, pues entonces mejor me voy porque la gente me ve mal. ¿Qué fue lo que hizo? Se esforzaba mucho más, dice, y demostraba que Jesús era el Cristo. Entonces, en ese aspecto fue, digámosle así, una parte muy interesante de su conversión, pues que fue una conversión genuina y definitivamente de que fue un cambio de que lo acompañó hasta sus últimos días. Y fíjense que también se da otra situación. Y esta parte es bien importante que nosotros podamos entender de la vida de Pablo. Hermanos, ahí me leanos, por favor, Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Fíjese de que esto es bien interesante y bien importante para entender cómo era en este caso el ministerio apostólico. Porque, por ejemplo, a veces hay quienes entienden de que ser apóstol es que yo no le doy cuentas a nadie. Y nada más lejos de la verdad. Porque ¿qué era lo que hacía Pablo? Vea de que Pablo, ¿qué fue lo que sucedió después de que se convirtió? Dice que una de las cosas que él hacía era de que se congregaba en la iglesia de Antioquía, y que hacía ahí fue escalando hasta llegar a ser profeta y maestro, junto con todo ese grupito que está ahí, que menciona que, vea que hasta había uno que se había criado junto con Herodes el tetrarca, o sea, había gente importante. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ministrando estos al Señor, o sea, Pablo sirviendo constantemente y fielmente en una iglesia, entonces el Señor dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para los viajes misioneros.
¿verdad? Entonces, esto es bien importante precisamente por esa situación que le digo, de que mucha gente piensa o malentiende de que si yo soy apóstol es porque yo no le doy cuentas a nadie, o Dios me habla a mí directamente y yo no necesito aprender de nadie más. Grave error, grave error. Porque nosotros vemos esa situación precisamente de que Pablo, antes de ya ser llamado ya al ministerio propiamente, ¿qué era lo que sucedía? Él estaba sirviendo en Antioquía. Entonces, ese es un punto que hay que considerar. Dice, llegó a ser profeta y maestro en Antioquía, dice, donde recibió su llamamiento para el ministerio, que es la cita que estábamos leyendo ahí precisamente. Luego, fíjese que aquí se da una situación, mire, aquí se da una situación. Esta es una línea de tiempo, esta es una línea de tiempo que es bien interesante, mire, que nosotros podamos ver, para que tal vez nosotros podamos hacernos una idea de más o menos cómo anduvo el ministerio de Pablo. Pablo se convirtió 2 años después, Pablo se convirtió 2 años después de la resurrección de Cristo. O sea, de que Pablo directamente a Jesús durante su ministerio público no lo vio, sino que él lo vio ya cuando se le apareció en Hechos capítulo 9. Que eso estamos hablando que más o menos cuánto tiempo fue. Fue 2 años después de la resurrección de Cristo. Y el otro detalle importante, desde su conversión hasta su muerte pasaron 35 años. O sea, de que Pablo convertido hasta el final de sus días, estamos hablando de 35 años. Un dato un poco, fíjense que llama la atención por aquello de que, híjole, ¿cómo es posible que alguien solo en 35 años haya sido capaz de hacer todo eso? ¿Verdad? Claro, imposible no es. Imposible no es, porque vea usted de que Pablo, ¿qué era lo que sucedía? Él tenía la preparación para poder hacer eso. Él tenía la entrega para hacer eso, a tal grado de que él decía, no, mire, yo la verdad aquí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, precisamente porque él tenía esas motivaciones, alguien pudiera pensar, mire, pero 35 años para un ministerio es poco. Sí, pero mire, 35 años, yo creo de que Pablo en 35 años quizás hizo lo que el común de los mortales haría en unos 100 años, ¿va? Una cosa así por el estilo. Porque aparte que andaba predicando, escribiendo las cartas, haciendo un montón de cosas, la verdad es que esos 35 años fueron bastante movidos. Fíjese de que eso eso a veces como que crea la imagen esa de decir, mire, y Pablo en algún momento se habrá casado. Es posible que sí, porque como fariseo debía estar casado. Pero las escrituras no mencionan a su esposa, podría ser tal vez porque en algún momento su esposa haya muerto, no, pero esta es especulación, hago la salvedad, esta es especulación. Pero como quiera que sea, definitivamente esos 35 años que él vivió siendo creyente tan intensos, de veras que demandaban muchísimo de su tiempo. Aparte de que hubo tiempos en los que estuvo preso, o sea, hay una serie de cosas, pues, hay una serie de cosas. Por eso es que si tomamos en cuenta esta línea de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Pablo en 35 años tal vez hizo lo que alguien hubiera necesitado 2, 3 vidas para hacerlo, ¿va? No es que creamos en la reencarnación, ¿va? Sino que solamente es un decir, solamente es un decir. Luego fíjese que también se da este otro aspecto, mire, las lecciones de su vida, y que este también es otro detalle que es muy importante que nosotros podamos ver, y tiene que ver con lo siguiente. Predicó a Cristo en todo el Imperio Romano en 3 viajes, veamos, quiero ver, hermano Mario, léanos por favor Romanos 15, 18, que es lo que está en amarillo ahí, Romanos 15, 18. Romanos 15, 18. Ahorita, pastor, aquí está. Bien, Dice, Romanos 15, 18. porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Correcto. Fíjese de que, bueno, vea de que dice para la obediencia de los gentiles, quiere decir de que Pablo había sido destacado específicamente para predicar a todos los gentiles. Claro, tenía la ciudadanía romana, era una persona de una buena posición económica, hablaba varios idiomas, entonces el tipo estaba capacitado precisamente claro, el Señor dice en Hechos capítulo 9 que le dijo a Ananías, anda, le dice, porque ahí está orando Pablo en la casa, en la calle que se llama Derecha, porque yo le mostraré, dice, lo que es necesario que él padezca por causa de mi nombre.
Entonces, por esa situación, bueno, y le dice que iba a llevar su nombre a los gentiles y a reyes. Entonces, en ese aspecto, qué persona más indicada para el puesto que ese, ¿va? Fíjese que también una de las cosas, por ejemplo, es de que nunca tuvo temor de enfrentar situaciones críticas. Fíjese que este pasaje que está ahí de 1 Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver precisamente con aquella cuestión de que a veces hay quienes dicen, mire, fíjese que hay problemas, pero a mí yo no me complico, yo no les digo nada. No, mire, momento. Porque si yo permito eso, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas es un problema que se va a ir haciendo más y más y más grande. ¿Por qué? Porque yo no lo detuve en el momento oportuno. Fíjese que hay un dicho secular por ahí de que como dice, de que el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacemos nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo veo que pasa algo malo y yo me quedo callado, automáticamente lo que estoy haciendo es que estoy permitiendo que ese mal crezca. Entonces es lo que Pablo está haciendo en este momento. Dice, mira, a los que persisten en pecar, le dice a Timoteo, reprendelos. Reprendelos ¿para qué? Para que los demás también teman. O sea, no dejemos que el problema se haga más grande, ¿verdad? No dejemos que el problema se haga más grande. Permítame, quiero ver. Permítame un momentito. Que se me ha perdido la ventana donde estaba. Permítame un momento. Permítame un momentito que aquí está. Estamos viendo siempre la pantalla de la presentación, disculpen. Sí, siempre estamos ahí. Bueno, entonces dice, bueno, está esa situación, como le decía, las situaciones críticas. Y la otra cosa también es de que fue sensible a la voz de Dios, porque le dice a Agripa que él no fue rebelde a la visión celestial. Y fíjense que hay un pasaje que es bien interesante acá del ministerio de Pablo en Hechos 20:27. Oscar, léelo, por favor, Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, esta es aquella situación, mire, todo lo que la Biblia dice, yo se lo he dicho. No me qued, no, a mí no me van a poder acusar de que la Biblia decía algo y que yo busqué excusas para no decirles. ¿Verdad? Porque, ¿cuáles son las excusas a veces que muchas veces los predicadores y los maestros y los pastores ponemos en la actualidad? Ay, es que eso es bien difícil, la gente no lo va a entender. O la otra cosa, ¿por qué a veces no hablamos de ciertas cosas? Porque como nosotros no las vivimos, entonces no tenemos autoridad moral para hablarlas. Entonces, vea hasta dónde llegaba Pablo en ese sentido de decir, mire, yo les he dicho todo el consejo de Dios, no hay nada que diga que esté en la Biblia que yo no se los haya explicado. Así que a mí en ese aspecto, dicen, no me pueden acusar, no me pueden acusar de que hayan cosas que yo no les haya dicho o que yo no tenga la suficiente integridad moral como para poder hablarles de ciertas cosas. Luego fíjese que también hay otra situación que tiene que ver un poco con en este caso, por ejemplo, hablando un poco de la conversión de Pablo. Hermanos, ahí leanos por favor Filipenses 3 del 4 al 7. Filipenses 3 del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Palabra de Dios. Correcto, un paso gigantesco, ¿no? Un paso gigantesco. Por eso le ponía el caso ese en tiempos modernos, ese caso de Francisco la Cueva. ¿Se imagina usted lo que para él siendo sacerdote católico, muy versado, representó dar ese paso? Y así sucede con mucha gente. Y así sucede con mucha gente de que, mire, fíjese de que yo, pues, que soy un funcionario de alto nivel y cosas así por el estilo, o yo estoy en el ejército en una posición bien alta. Mira, pero fíjate que cuando Cristo llama a una persona, no, ahí no hay, esas cosas no valen.
sino que el Señor llama y cuando llama hay que hacer caso. Esa es la parte interesante. Cuando Dios llama hay que hacer caso. Su vida es un ejemplo de la misericordia de Dios. Es por eso de que en un pasaje que todos conocemos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Y la otra cosa que también, que era una de las situaciones que, digámosle así, que a Pablo lo movió durante todo su ministerio, es precisamente la opción que dice en Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, yo no es que sea indestructible, no es que soy Superman ni cosa que se parezca, sino que sencillamente todo lo que yo hago es porque Cristo me da la fortaleza. Dígame, hermano Jaime. Pastor, de alguna manera, Pablo, después de su conversión, obviamente, vivió la vida del cristiano perfecto, con obediencia al 100% de la palabra de Dios, predicando. En algún momento él menciona de que cuando lo sacaban, su mejor testigo era su misma conciencia. Él no tenía tema con su conciencia, o sea, mira, acusame de lo que querrás, pero yo estoy tranquilo, o sea, no tengo nada de qué Avergonzarme. avergonzarme en relación a mi conciencia, o sea, la conciencia de alguna manera es como el sistema nervioso en términos carnales, ¿no? O como Cuando un, hay ter- dolor, te o advierte del como, o peligro de como que un está. termómetro, por decirlo así. Exacto. Y, y de alguna manera también él se pone como ejemplo en algún pasaje que no lo tengo a la mano, de que lo imitamos a él, o sea, obviamente no por sus méritos, no por esto ni por lo otro, sino porque ya Dios habitaba en él Eh, y su vida fue el ejemplo a seguir, ¿no? ese pasaje primero de Corintios 11:1, donde él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero imagínese para tener esa boca para poder decir eso. Se ve de que no era así nomás. Fíjese de que hay una de las cosas, por ejemplo, y vaya, ese punto que usted pone de veras es totalmente cierto. Pero si hay una de las cosas por las que a mí Pablo me inspira, es, por ejemplo, a veces para aquella gente que se queja por cualquier cosa. Mire, aquella gente que se queja por cualquier cosa, mi recomendación, lea segunda de Corintios capítulo 11, donde Pablo dice que fue azotado, 3 veces fue azotado con varas, estuvo en naufragios, en cárceles, en persecuciones. No, hombre, es como para decir, yo me estoy quejando por esta niñería, no, hombre, no moleste. Entonces, si hay pasaje, le diré que, claro, todos los pasajes de las epístolas de Pablo a mí me enseñan mucho, pero segunda de Corintios 11 en especial es por eso, precisamente por aquello de que a veces hay gente que dice, ay, no, mire, fíjese que yo voy a renunciar del ministerio, porque mira qué duro está, qué difícil está, y que no sé qué nombre no moleste. Y Pablo se ve que le digo, él había pasado por donde asustan. Él había pasado por donde asustan. Y dice hasta todavía que en una ocasión, dice, hasta lo descolgaron de un muro en una canasta para que se pudiese escapar. Ah, no, sí, pero le digo, las había visto, pero difíciles. Las había visto, pero difíciles. ¿Por qué era que él podía hacer eso? Precisamente por la fortaleza de Dios en su vida, que es el asunto que es importante en todo esto. Pastor, Luego fíjese, y dígame. en el 11:23 él hace una pregunta, ¿va? ¿Son ministros de Cristo? Ajá. Dice. Y empieza a recitar ahí todas sus eh, Todas las credenciales. todas sus aventuras, todo su, ¿cómo se llama? Las No, situaciones para mí, negativas, ¿verdad? to- Todo su calvario, digámoslo. sí. Yo le aseguro una cosa. Fíjese que en la presencia de Dios hay algunos sujetos que yo tengo para ir a platicar con ellos. Uno es el escritor de la carta de los Hebreos, que es a ver quién es. El otro, el otro es el apóstol Pablo. El otro es el apóstol Pablo. También tengo una que otra mujer, la reina de Sabá, para ver, mira, mujer, ¿y vos cómo fue que fuiste a retar a ese sujeto? Esa mujercita hay que ir a buscarla. Y otra mujer que también hay que ir a buscar es a Esther. Ya te iba a regañar. Mi hija me iba a regañar porque ahora estaba mencionando hombres, dice. Entonces, Es que no habías mencionado
Sí, entonces como que son de los personajes de que al estar en la eternidad como que hay que dedicarle unos 100 años a cada uno para hacerle 2 que 3 preguntitas. ¿Va? Vea en este caso, esta información extra bíblica, mire, que está por acá, y este es un detalle que es bien interesante que nosotros podamos tener en cuenta. Las epístolas de Pablo pueden clasificarse en 4 grupos. Fíjese bien, primer grupo, primera y segunda Tesalonicenses, escritas en su segundo viaje misionero desde Corinto. Grupo número 2, primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos, escritas en su tercer viaje. Grupo 3, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, llamadas epístolas de la prisión, escritas durante el primer encarcelamiento en Roma. Y esto es bien importante porque esas frases que usted ve en Filipenses, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, regocijados en el Señor siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando Pablo dijo todas esas cosas, estaba preso, ¿verdad? Entonces eso le da una luz bien especial a cómo entender los pasajes de esas cartas. Mire, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, todas ellas Pablo las escribió cuando estaba en prisión. Y el cuarto grupo, primera y segunda de Timoteo y Tito, llamadas las epístolas pastorales. La primera y la última escritas después de ser liberado de la primera prisión, o sea, hablando acerca de primera Timoteo y Tito, y segunda Timoteo poco antes de su muerte en la segunda prisión romana. Y es bien interesante que cuando él estaba preso, él dice, me está guardada corona, la cual tiene Dios no solamente para mí, sino para todos los que aman su venida. Entonces, el tener en mente precisamente esos momentos en los cuales se escribieron las cartas, una de las cosas que nos hace es que nos arroja luz precisamente sobre digámosle así, sobre de qué manera debemos entenderlo. Por ejemplo, cuando Pablo dice, yo sé a quién he creído, él estaba en la cárcel cuando él dijo eso. O sea, no estaba en un hotel 5 estrellas, con alimentación todo incluido, con vista al mar. No, no estaba así. Él no estaba así. Y sin embargo dice, yo sé a quién he creído, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ese cuadrito, le diré, es una situación que es bien interesante que nosotros podamos ver. Luego, fíjese que esta otra también llama la atención. Lo más probable es que Pablo haya sido puesto en libertad en el 63 después de Cristo y que haya visitado España y la región del Egeo antes de ser arrestado nuevamente y muerto a manos de Nerón en el cerca del 67 después de Cristo. El canon de Muratorio y el apócrifo Hechos de Pedro, de Vercelli, dan testimonio de un viaje a España, y las epístolas pastorales parecían suponer un ministerio posterior a los hechos en el este hasta el final. Pablo peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe, y su corona le espera. Entonces, ese es un detalle bien interesante respecto de información extra bíblica acerca de Pablo. Luego también esta otra, mire, según la tradición, hagamos la salvedad, esto no lo dice la Biblia, pero como dato curioso es bien interesante. Según la tradición, fue decapitado durante la época de Nerón, ¿verdad? Una forma, o sea que no solo a los franceses les gustaba cortar cabeza. ¿no? Y luego la otra cosa, no tenía miedo a morir. Y vea que en una de las epístolas carcelarias, cuando él estaba en la cárcel, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Y otra cosa, en 2 Timoteo 4, 7 y 8, que es la epístola que escribió estando en la cárcel cuando murió, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonita manera de la muerte, ¿verdad? Qué bonita manera de ver la muerte, que no se ve con miedo, sino que se ve con satisfacción de decir, Señor, hice lo que tú me dijiste. Lo que tú me Pastor, dijiste. Dígame. de hecho, digamos, a veces cuando uno va a tener la oportunidad de compartir en alguna vela o funeral,
La muerte, cuando lo hablamos así como transición, obviamente a todos, ese momento hay un poquito de tristeza, ¿va? Porque uno no quiere dejar a los suyos, ¿verdad? Quisiera que fuera todo como traspuesto, pero Pablo da una reseña cuando pues él va al tercer cielo, ¿va? Ujú. Y posteriormente al regreso, cuando tiene esa misión, él dice, ¿qué me es mejor? Dice, irme con el Señor o quedarme con ustedes. Entonces él dice, irme con el Señor, o sea, morirme ahorita, pues hacer Claro. esa transición. Entonces eso nos da una pauta de lo que nos espera, pues, ¿verdad? Por eso él estaba tan seguro. Entonces creo que es de las cosas que están implícitas que se ve debajo de la letra, lo que, para que no le tengamos así como a la muerte, digamos, como esa sensación fea, ¿verdad? Como mucho le, le, le tienen, ¿verdad? Sí, Sino que eso nos da una señal ahí el apóstol Pablo también. es que es algo desconocido, pero no es algo para que le tengamos miedo. Por lo menos el cristiano no, ¿verdad? Por lo menos el cristiano no. Y vea, y por eso quiero insistir en esto, de que Pablo, humanamente hablando, no estaba en las mejores condiciones. Y con todo y eso, pues dice, en el versículo 8 dice, por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia. O sea, mire, Dios tiene un premio para mí, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué bonito, qué bonito es morir de esa manera, va, no con miedo. No con miedo. Si tenemos en cuenta, si al caso esta tradición fuese correcta de que a él lo decapitaron, se ve que el que le quitaran la cabeza para él no representaba así la mayor preocupación como para decir, mire, ¿por qué el Señor va a permitir que yo muera así, verdad? Hermano Jaime, dígame, por favor. Pastor, también en algún pasaje de las Escrituras habla de que no hay que tenerle temor a quien te pueda matar corporalmente. El verdadero temor que hay que tener es a quien te puede mandar al infierno, al castigo eterno, ¿no? Ese Así es el es. verdadero temor que debemos de tener, porque, bueno, y eso de alguna manera eh, se convierte como en la base de aquello de la paz que solo Dios puede dar, o sea, que escapa a todo entendimiento humano. Mm, Una de las mayores fuentes de tristeza o de- que el humano puede sufrir es mirar la muerte de un pariente, una enfermedad, lo que sea, o sea, pero si estás en comunión con Dios, todas esas cosas así como Pablo, pues, regresando al ejemplo del estudio de hoy, lo acaban de azotar y estaba con Silas adorando a Dios, ujú. bien azotado, ni me imagino la carne viva, abierta, en su M- momento debió ma- de haber ma- tenido. Más que dice que les azotaron con barras. Entonces, Horroroso, y no, todavía estaba grabando, ¿no? sí, es que le digo, es que es un personaje fuera de serie, hombre, de veras. Es un personaje fuera de serie y que nos deja, eh, vaya, si lo vemos, por ejemplo, desde el lado del compromiso, ¿verdad? Aquello de poder decir, no, mire, fíjese que Dios me ha llamado a esto. Y él todavía, ya ve que en Primera de Corintios dice, ay de mí si no predico. O sea, yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Esto es, esto es para lo que Dios me ha elegido y lo voy a cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, le diré, el nivel de compromiso, pues, era fabuloso, pues, definitivamente que era fabuloso. Déjeme mostrarle, quiero ver en qué estamos aquí. Ah, sí, déjeme mostrarle algunos pasajes de las Escrituras que yo creo que resumen muy bien, digámosle así, la idea central de todo esto que hemos estado hablando. Claro, la vida de Pablo es muy extensa y pues, podríamos hacer no uno, sino muchos estudios hablando acerca de eso. Pero fíjense que hay algunos pasajes que yo siento que resumen muy bien eso. Por ejemplo, es lo que dice Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Otro pasaje también que resume mucho lo que es el pensamiento de Pablo es este, mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. ¿Dónde está eso? Segunda Timoteo 1:7, la última epístola que él escribió estando en la cárcel antes de morir, ¿verdad? Es la última epístola que él escribió estando en la cárcel antes de morir. Y antes de morir, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda Timoteo 1:12, siempre siguiendo la misma línea. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Verdad que los pasajes vistos bajo esta óptica como que cobran una luz diferente, ¿va? El hecho de saber de que él estaba en la cárcel cuando dijo eso, y específicamente según Timoteo fue la prisión de la cual ya no salió porque murió ahí. Pero es interesante de que estando en ese lugar, él tiene estas frases tan radiantes y estas frases tan impactantes, ¿no? Y mire, bueno, ahorita pues vamos a tener un breve momento para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a todo esto que hemos dicho, pues ahorita la mesa está servida y ustedes son digamos, los invitados especiales. ¿Alguna pregunta o algún comentario antes de mostrarles el tema para la próxima semana? Gracias, pastor. Excelente tema. Me llama la atención ahí que Nerón fue el que mató al apóstol Pablo. Y así como usted nos enseñó, por eso es que quien dice por ahí que a nadie le ponen Nerón de nombre, No, solo a no. los chuchos. Sí, aunque Así, fíjese que por lo menos en el registro del DUI aparentemente hay algunos Nerones y hay 4 Hitler en el registro del DUI de los salvadoreños. de veras. Sí, más de algún loco se le Imagínense ocurrió. que bayuncada, ¿verdad? Dicen que la vez pasada usted también nos estaba en una clase, usted nos estaba diciendo en la genealogía que Dios le dijo a no sé qué rey o no sé qué, y lo borró y te borraré no sé qué, y no sale tampoco En en la la. genealogía de Mateo hay 3 reyes que los han quitado. Ajá, usted nos enseñó una vez, no me recuerdo muy bien, pero por algo Pero así. sí hay 3 reyes que los han quitado precisamente por los pecados que ellos cometieron. Fíjese que vamos a preparar ese estudio, le cuento, porque verá qué interesante es de los 3 nombres que les dieron, que les dieron en el cuello precisamente por andar de inteligente. Vamos a ver de Vale. agendarlo para un día de estos hacerlo. A ver, veamos. Gracias, pastor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario respecto de todo esto que hemos dicho? No. Antes de que les mostremos el tema. Amén, pastor. Dios le Veamos. bendiga. Bien. A ver, dígame. Ya estoy sentadito, pues agradecido ahí por el espacio y el tiempo que toma para compartir la palabra y pues muy interesante. Hay cosas que uno no sabe, ¿verdad? Y siempre en cada meditación pues uno aprende algo diferente y venía pendiente de todo lo que venía diciendo y pues le agradezco ahí por compartir. ¿Por dónde es que está usted, mi hermano? ¿De dónde es que vive? ¿En qué zona? En Brujolandia, ajá, Vaya. Está problemas en el bien. amor, atraer al ser querido en 3 días, limpias salaciones, le podemos ayudar. Híjole, toda esa zona ahí. Ok, perfecto. En Izalco, Ok, aquí perfecto. estamos. Ok, dígame, hermano Jaime. Bueno, hermano Jaime, dígame. Me gusta eso. Pastor, a manera de resumen, A ver. Pablo ilustra como el espejo, ¿no? Y digo el espejo porque lo trae uno desde el principio, desde su vida pecaminosa, de la rebeldía, de la irreverencia y, bueno, total divorcio, ¿no? Con Dios, persiguiéndolo y cada quien en lo suyo, pues, si doy un mal testimonio, si blasfemo contra Dios, y Pablo ilustra todo eso en su vida pasada, antes de la conversión. Llega el momento que Dios se presenta a cada persona en diferentes formas. A él pues se le presentó de la manera que las escrituras describen. Cada quien sabrá cómo se le presentó a cada uno, ¿no? Sí. Y delinea como que la ruta crítica a seguir en la voluntad de Dios. O sea, en la voluntad de Dios para cada quien podrán haber bemoles sostenidos,
más de una cosa, menos de otra, pero a mi juicio delinea la ruta, ¿no? Es el abandono total de uno y el servicio total a Dios, ¿no? Claro. Ahora, hay una cosa, y tal vez quiero llamar su atención a esto, de que Pablo estaba perdido no porque no conociera de Dios, porque él era fariseo. Él estaba perdido porque no tenía a Cristo. No sé si me doy a entender en esto, se lo voy a repetir. Pablo no estaba perdido porque no conocía de Dios, él conocía las escrituras. Él era fariseo, pero lo que le daba su carácter de estar perdido era que no conocía a Cristo. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? La religión no salva, sino que el que salva es Cristo, ¿verdad? Dígame. Creo que va en línea con algo que le compartí este día, pastor. Ah, sí, lo voy a ver más tarde, por cierto, lo empecé a ver, pero he tenido a la tarde un poco ocupadita, pero lo quiero terminar de Pero ver, porque sí está bien interesante. exageradamente en línea con esto, porque con el cerebro podemos conocer las escrituras, delinear y estructurar cómo se dan las cosas, cómo se correlacionan, pero sin el corazón no lo vivimos. Es como lo fariseico, pues, farisaico. Lo sabés, pero no lo vivís. Es que ese es el asunto interesante. Es por eso pero fíjese que hay un dicho que dice que la sinceridad no crea la verdad. Vaya, ¿a qué se refiere? Yo, por ejemplo, puedo creer con todo mi corazón que la luna es queso. Y puedo ser muy sincero en lo que creo. Pero mi sinceridad no crea la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Aunque la sinceridad no crea la verdad, pero ¿qué hace Dios cuando ve la sinceridad? Cuando Dios ve la sinceridad, ¿qué es lo que hace con la persona? Lo guía a la verdad. Y voy a repetir, la sinceridad no crea la verdad, pero cuando Dios ve la sinceridad, ¿qué es lo que hace? Guía a las personas a la verdad. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Él era muy sincero en lo que creía, pero no era correcto. Pero Dios vio su sinceridad. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Mira, te voy a mostrar el camino para que tú llegues a la verdad. Entonces, ese es parte del asunto. Déjenme comentarle cuál va a ser el tema para la próxima semana y que vamos a tener también otro personaje un poco interesante para que lo podamos ver y es precisamente mire, Nehemías levantándose de la derrota. Porque fíjese de que Nehemías fue el que construyó los muros de Jerusalén, que es el que siempre en los noticieros nos ponen cuando hablan acerca del muro occidental, ese viene desde la época de Nehemías. Entonces, esa historia, le diré, desde el punto de vista del liderazgo y de un montón de cosas, tiene un montón de aspectos bien interesantes que la próxima semana los vamos a poder comentar. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles a las 7 de la noche y recomiéndele pues a alguien que si no se pudo conectar a la clase en vivo, que pueda verlo el video después, porque ya más o menos dentro de una hora y algo ya va a estar subido para que usted lo pueda ver. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a orar para poder terminar. Y le voy a pedir que inclinemos el rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche que nos has permitido estar reunidos. Bendice a todos los que se conectaron, a todos los que verán este video posteriormente, que pueda ser de bendición para sus vidas. Provee para sus necesidades, sana a los enfermos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces no me queda más que decirles pues que no me queda más que decirles pues que muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga. Recuerda que el video va a estar subido otro momento para que si usted no lo pudo ver o quiere ver con más detalle algunas de las situaciones que vimos, pues lo pueda ver y se pueda suscribir también y recomendarlo a quien usted guste. Amén, pastor, muchas gracias. ¿Verdad? Así que ahí estamos a la orden entonces. Entonces pasen buena noche y que el Señor me los bendiga. Buenas noches, pastor. Me va a disculpar que me metí con otro usuario que se me acabó la carga del celular. No se preocupe, Gracias, no se pastor. preocupe. Vaya. Feliz